Y miren, tenemos aquí en Metrópoli Noticias a Roberto Abe Camil, a quien hemos invitado a Metrópoli Noticias porque el próximo mes de agosto habrá de presentar su libro, un libro que pues es una serie de anécdotas que nos cuenta Roberto Abe Camil sobre la llegada de su abuelo proveniente del Japón a Cuernavaca. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Roberto Abe Camil. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Muy bien, Beto, muchas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio. Pues cuéntanos de qué se trata este libro que se llama No mirar hacia atrás. Este libro que hoy nos presenta aquí en exclusiva Roberto Abe Camil y que próximamente va a presentar y va a poner a la venta, por supuesto. ¿De qué se trata, mi querido Roberto? Beto, es una novela biográfica que, como bien mencionas, va en dos vertientes, en dos caminos. Uno es la vida novelada de mi bisabuelo, que se llamó Kaiichi Abe Matsumura, que fue el primer emigrante japonés que llegó a Morelos. Él llegó a México en 1906 y a Cuernavaca, a Morelos, llegó en 1912. Entonces, está considerado uno de los iniciadores de la vida comercial en Cuernavaca durante y después de la Revolución del Sur. Y amén de que su vida fue una vida pues llena de altas, bajas, de revoluciones, de épocas de paz, de guerra, de prosperidad, todo. Él también fue un testigo de primer orden de todo lo que aconteció en México y particularmente en Morelos en esos años, ¿no? Él es un testigo tanto pues del ocaso del Porfiriato, el estallido de la Revolución, lo que sucede particularmente en Morelos. Él llega a conocer a Zapata, qué pasa en Cuernavaca, después de la muerte de Zapata, cómo Morelos y Cuernavaca se empieza a levantar, y cómo llega él a consolidarse en un industrial cañero muy próspero, hasta que en 1943, en una acción muy desafortunada y prácticamente casi a punta de pistola, el entonces gobernador Jesús Castillo López lo obliga prácticamente le quita el ingenio de San Ignacio Actopan en Tetecala, que era un ingenio que tenía muy próspero, y él con ese espíritu... ¿Y sigue existiendo ese ingenio, mi querido Roberto? Existen las ruinas o la edificación de la hacienda. Tengo entendido que está en manos de un particular. Mucho tiempo fue donde estuvieron el asilo de los pequeños hermanos del padre Watson. Sí. Pero lo que sucede aquí es que Castillo López pues prácticamente lo despojó, ¿no? A él y a mi bisabuela del ingenio. Pero él, por eso el libro se llama No mirar hacia atrás, porque alguna vez le preguntaron qué opinaba él de lo que le había sucedido en lo personal, siendo ya ciudadano mexicano, ya por varias décadas en ese entonces, y también pues le preguntan qué opinaba de la suerte que había tenido el Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial, y él dice: a los japoneses nos han enseñado a no mirar hacia atrás. Él nunca se quejó, siempre guardó un cariño y una gran gratitud a México, siguió trabajando, hizo otro ingenio azucarero, siguió trabajando, regresó a Japón, a su tierra, siendo un hombre ya de 75 años, estuvo unos años allá y cerca de los 90 años decide regresar a Cuernavaca con su nueva esposa, que era una mujer 30 y tantos años menor que él, y regresa a Cuernavaca para morir en Cuernavaca. Entonces, la novela está llena de anécdotas de las que él fue testigo, de personajes que él vio. Yo estoy seguro que tú y que cualquier persona que tenga la oportunidad de leerlo, pues van a encontrar fechas, momentos, lugares, personajes, pues que son parte pues de la historia de Morelos en el siglo XX. Pues muy interesante el libro que se llama No mirar hacia atrás, efectivamente, la historia de un samurái en Morelos. Efectivamente me llama la atención, mi querido Roberto, que escribes, es también la crónica del espíritu de un samurái y sus altas virtudes que tornaron un expolio en una historia de dicha, prosperidad y buena fortuna. Sí, me gusta mucho que hagas referencia a eso, Beto, porque ¿por qué llega él a México? ¿No? Y voy a tratar de concretarlo, ¿no?
Él venía de ¿Y si era un samurái? Sí, su familia era una familia de origen samurái, pero ¿qué sucede? Japón a mediados del siglo XIX, particularmente alrededor de 1867, que es un año también particularmente muy importante para México, porque es el año en el que la República queda restaurada después de la intervención y el imperio. Entonces, en ese entonces Japón pasa de ser un estado feudal a un estado moderno. Y parte de las disposiciones que toma el en ese entonces emperador Meiji, que es el gran modernizador de Japón, está convertir a Japón en una potencia moderna y suprimen los derechos pues de medievales, en este caso de los samuráis, un poco como sucedió en México con la eliminación de los fueros en la Reforma, Claro, ¿no? claro. Entonces, estas familias de samuráis pierden privilegios y muchos de ellos se van, se van al campo, se emigran después, porque ¿qué sucede? Que empiezan a trabajar, Japón se empieza a constituir en una potencia fuerte, poderosa, derrota a Rusia en 1905, que es la primera vez en la historia que un estado no europeo derrota en una guerra convencional a una potencia o a un imperio como era el imperio ruso, ya 300 años de los Romanov, y en ese sentido, pues el costo, bueno, en el exterior es muy grato para Japón, pero el interior es muy, muy alto porque se tiene que apretar el cinturón. Entonces, los japoneses tenían un sistema de mayorazgo, como lo tuvieron los ingleses, en el cual el hijo mayor era el que se hacía cargo del patrimonio familiar. Mi bisabuelo no era el mayor. Entonces deciden que venga a México para, pues para generar recursos, para hacer un patrimonio, para hacer pues para tener una fortuna y regresar después a Japón. Pero ¿qué sucede? Se enamora de México, se enamora de México, se enamora de una mexicana que fue mi bisabuela, una michoacana. Entonces eran dos personalidades opuestas, ¿no? Porque él era un hombre muy mesurado, muy prudente, un caballero, y pues mi abuela era una mujer bravía, ¿no? Mexicana, que incluso pues fue de fama aquí también en Cuernavaca, mi abuela, María Ave, y él pues bueno, al casarse con María, se asimila, incluso se convierte al catolicismo, cambia su nombre japonés de Kaiichi a Manuel, y bueno, comienza a vivir, pero posteriormente viene un incidente que les cambia la vida a todos dentro y fuera de Japón, como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que aquí en Morelos, en la hacienda de Temisco, estuvo el campo de internamiento de los japoneses. Él se libró de ir ahí, porque estaba nacionalizado mexicano, pero no se libró de que lo despojaran de su patrimonio. Efectivamente. ¿Cuándo presentas el libro, mi querido Roberto? Beto, tendremos la primera presentación, ahora pasando vacaciones, el 25 de agosto, en el Palacio de Cortés, a las 6 de la tarde, ahí lo vamos a presentar. Posteriormente haremos otras presentaciones que ya les haré saber dónde son. Y bueno, ahorita estamos también pues ya colocándolo en algunos sitios donde la gente que esté interesada lo pueda encontrar. Incluso si tú me permites, quisiera dejar 2 ejemplares para que ustedes puedan gracias Roberto, a personas del auditorio que estén interesadas en el tema, ¿no? Muy bien, pues muy interesante el libro de Roberto Abe Camil, No mirar hacia atrás. Es una historia bibliográfica pues de la familia Abe Camil. Y sí, bueno, Abe, porque ya el Camil ya es de mi apellido materno, que ya es cuando pues, mi padre se casa ya con mi madre muchos años después, que bueno, pues incluso pues mi bisabuelo murió en 1978, de casi de 90 años, está enterrado como buen cuernavacense en La Leona. En el Panteón de la Leona. En el Panteón de la Leona, ahí está, entrando luego a mano derecha, una de las primeras tumbas que hay. Ahí está enterrado, y él pidió, ¿no? Ser enterrado en Cuernavaca y ser enterrado como católico, ¿no? Porque ya se había occidentalizado ya al final de su vida. Muy bien, pues muy interesante, y obviamente pues tenemos aquí 2 libros para quienes quieran obtener uno. Pues aquí en Metrópoli Noticias estamos en las condiciones para regalarle este libro que se antoja, interesante, emocionante, porque además pues relata algunos pasajes históricos de nuestra vida política y social aquí en Morelos. Mi querido Roberto, te agradezco mucho, y un saludo a tu auditorio, y pues
espero verte ahí en la presentación. Ahí vamos a estar, mi querido Roberto. Gracias, tocayo. Gracias a ti, gracias a ti. Vamos con más información.